este webinar del Colegio de Nefrólogos de México, en esta ocasión en el área de nefropediatría, que pues contamos con un tema muy interesante el día de hoy, que es el síndrome hemolítico urémico atípico y ravulizumab. Para esto contamos con la presencia de una invitada especial, que es la doctora Lilian Reyes Morales. Ella nos va a darle la bienvenida y le vamos a poner una eh, imagen sobre su trayectoria, sobre todo su trayectoria académica. Ella es egresada del Instituto Nacional de Pediatría en el área de nefrología pediátrica. Actualmente es la jefa de servicio de nefrología en el Instituto Nacional de Pediatría. Además es el profesor titular de la subespecialidad de nefrología pediátrica de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México desde el 2022 a la fecha. Y también es vocal del Comité de Enfermedades Raras de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Y pues también tiene mucha trayectoria en el ámbito de la investigación en nefrología. Ella nos va a hablar de este tema el día de hoy, del síndrome hemolítico urémico atípico y ravulizumab. Y al finalizar de su ponencia vamos a contar con unos 15 minutos para preguntas y respuestas, las cuales nos pueden hacer llegar a través de la línea del WhatsApp o aquí en el chat del grupo, ¿sale? Para que ya después podamos interaccionar con sus preguntas con la doctora Lilian. Doctora Lilian, un placer tenerla con nosotros. La escuchamos con mucha atención. Bienvenidos todos. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al Colegio de Nefrólogos de México y en especial al doctor Juan Alberto Ortiz Chan por esta invitación, por este tema que es síndrome urémico hemolítico atípico, que a mí en particular me encanta. Me encanta hablar sobre los tratamientos y creo que es un tema que no solamente atañe a pacientes que tenemos en nefrología, sino son pacientes que están en terapia intensiva, en urgencias, en hematología. Entonces, es un espectro, es una entidad que probablemente hemos de estar escuchando mucho en estos tiempos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y en particular, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Bueno, vamos a ver primero cuáles son los objetivos de esto, que es analizar el cambio de eculizumab a ravulizumab en pacientes con síndrome urémico hemolítico atípico, evaluar cuál es la evidencia clínica sobre la eficacia, la seguridad y los resultados de este switch en adultos y en niños, y sobre todo comprender cuáles son los beneficios que vamos a obtener a corto, a largo y a mediano plazo de este cambio, sobre todo que podemos observar en la calidad de vida de estos pacientes y que tenemos una reducción en la carga asistencial y sobre todo establecer buenas prácticas de cómo podemos hacer el switch. Bueno, no me voy a detener mucho porque probablemente muchos estén empapados en este tema y algunos otros no tanto. Entonces, quiero empezar con que el síndrome urémico hemolítico atípico pertenece a un grupo que se llama microangiopatías trombóticas, es decir, hace pequeños coágulos dentro de los capilares más pequeños y por tanto, ¿qué va a causar? Pues va a causar isquemia y sobre todo insuficiencia orgánica como desenlace final. Quiero mostrarles esta diapositiva, porque dentro de las microangiopatías trombóticas que ahorita hablaremos de primarias, secundarias, que son dependientes o no del complemento, hablaremos sobre tres que son los diagnósticos principales o diferenciales. Bueno, cuando tenemos dentro de las microangiopatías trombóticas, tenemos que esclarecer si tenemos estos tres principales enfermedades. Una que es PTT, que la incidencia es aproximadamente del 13%. Sabemos que esto es por una déficit anómala del factor de von Willebrand, entonces van a ser telómeros muy grandes, es decir, van a ser muy grandes
Esto va a ocasionar que la plaqueta pase y va a haber lesión endotelial, plaquetopenia, anemia hemolítica, pero porque es diferente la situación, por ejemplo, a encigatoxina, que esta va a estar asociada a la toxina de la Escherichia coli. Y bueno, algunos otras enfermedades infecciosas también los pueden ocasionar, como es el Streptococcus pneumoniae. Pero en particular en el síndrome urémico hemolítico atípico, ¿qué es lo que vamos a tener? Es una disregulación del complemento. Entonces, ahorita platicaremos un poco más de las vías del complemento, pero para un modo grosso y rápido vamos a evaluar cuál es la actividad del ADAMS-13 y realizar un test de cigatoxina cuando no nos encontramos entre esta triada típica de anemia hemolítica, trombocitopenia y lesión a órgano blanco. Entonces, es decir, si tenemos la toxina que está positiva, pues sabemos que es cigatoxina. Sin embargo, si tenemos una actividad de ADAMS-13 menos del 5%, estamos hablando de una PTT, y si la actividad de ADAMS-13 está arriba del 10%, entonces probablemente nos estemos enfrentando al síndrome urémico hemolítico atípico. Bueno, cuando siempre empiezo, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuáles son los datos mundiales en particular de esta entidad? Esta entidad se llama que es una enfermedad rara, y es rara probablemente porque la incidencia y la prevalencia en reportes multinacionales es disminuida, porque en Estados Unidos 2 casos por millón de personas, en Europa 0.11 por 0.23 por millón de personas. Pero aquí es lo interesante, que en Japón es de 0.79 a 1.58. Creo que probablemente no sea tanto la entidad o el origen étnico, sino también el modo de reportar. En general, de todos los individuos, la prevalencia es de 4.9 por millón, la incidencia anual es de 0.23, pero quiero que vean en los pacientes que son menos de 20 años, la prevalencia es de 2.2 a 2.9, a 9.4 por millón por persona, o sea, cambia drásticamente. Y la incidencia anual es de 0.26 a 0.75. Pero bueno, estos son números, y realmente, ¿qué pasa o qué podemos decir de este padecimiento? Casi el 50% de los pacientes, que estos pacientes fueron tomados del Global Registry, que es una página donde normalmente se están involucrando a todos los casos nuevos o los casos que se han diagnosticado desde el inicio de los inhibidores de C5. Bueno, el 50% son menos de 18 años. ¿Sí? Entonces, antes se hablaba como que el síndrome urémico hemolítico atípico era una enfermedad pediátrica, ya vemos que no. Es una enfermedad que abarca a toda la población. Y creo que esto es lo más apantallador, que del 23% de todos estos Global Registry que se hicieron en los pacientes, antes de obtener el diagnóstico, habían ya visitado a 4 médicos antes de que se realizara el diagnóstico. Entonces, incluso hay pacientes donde se reportan que pasan años antes del diagnóstico, y eso es donde nosotros debemos de tener o estar vigilando que no nos estemos enfrentando a un caso de esto. Pero bueno, el síndrome urémico hemolítico, ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en realidad estos pacientes tienen menor supervivencia renal por enfermedad renal crónica en etapas grado 4, grado 5. Entonces vemos en este registry que tenemos de pacientes como cuando son los primeros 5 años, de estos 851 pacientes, 388 eran niños, 464 eran adultos. De estos 79% que eran niños, llegaron a enfermedad renal crónica, y adultos 69%, pero lo más apantallante es que a los 5 años esta supervivencia disminuye con el tiempo. Y como nosotros lo vemos en la estadística, conforme van pasando los años, los pacientes tienen un riesgo de activarse o de presentar esta microangiopatía crónica. Bueno, hablando un poco del complemento, sabemos que está la vía de las lectinas, la clásica y la alterna. En particular, esta está en una disregulación en la vía alterna del complemento, ¿sí? Sobre todo empezamos con C3 y hablamos un poco de mutaciones que tienden a amplificar o sobre todo a aumentar la ganancia de función o a hacer la pérdida de función. Esto lo quiero comparar como si fuera una balanza. Entonces, ¿cuáles son esas mutaciones? CFH
MCP es CD46, principalmente son genes que están asociados a pérdida de la función. CFI, THBD, igual pérdida de la función. Tenemos genes híbridos, sí, principalmente CFH, y casi el 80% de los pacientes que tuvieron autoanticuerpos contra CFH tenían algún gen híbrido. Bueno, incluso aquí lo decía, el 90%, ¿sí? T3, CFB, mutaciones de ganancia, y bueno, en general habla de una disregulación del complemento donde se está sobreactivando la vía del complemento y como aquí les muestro, el C3 puede activarse cada 15 minutos, entonces todo el tiempo se está activando, el problema es que no podemos parar o se está amplificando esta respuesta. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces C5, recordemos que C5, C5A o se puede C5B9, C5B9 es el complejo de ataque de membrana, en particular va a dar hemólisis, inflamación, trombosis y daño tisular. Y bueno, aquí les voy a poner un esquema de qué es lo que pasa en realidad. Tenemos el complejo de ataque membrana, la lesión endotelial, tenemos la disregulación del complemento con la actividad crónica y aquí observamos que la lesión endotelial va a causar trombos, plaquetas y al pasar el flujo sanguíneo, invariablemente por esto va a ocasionar esquistocitos. Entonces, algo muy importante que vamos a observar en todas las microangiopatías trombóticas es los datos de esquistocitos. Síndrome urémico hemolítico atípico, ya sabemos que es una lesión, bueno, es una enfermedad con lesión de las células endoteliales de la microvasculatura. Entonces las hice porque a mí me ayudó muchísimo a ver cuál es la clínica de estos pacientes. Entonces tenemos anemia hemolítica, microangiopática, y microangiopática es por ese evento de pasar el flujo y de tener una obstrucción y romperse los eritrocitos. Entonces, obviamente hay hemoglobina baja, el CUMS está negativo y ojo, la única entidad que va a tener un CUMS positivo probablemente es Streptococcus pneumoniae, que es una microangiopatía trombótica secundaria a Streptococcus pneumoniae, que es la única que va a tener complemento CUMS positivo y esto por la neuraminidasa. Vamos a tener niveles bajos de aptoglobulina, los esquistocitos, que es importantísimo observar en el frotis sanguíneo, y elevación de DHL. Cuando tenemos esto, un paciente que tenemos estos datos, hay que observar las plaquetas. Si las plaquetas están menos de 150,000, bueno, probablemente nos estemos enfrentando a algo que si tenemos lesión es síndrome urémico hemolítico atípico. Y aquí, ojo, porque no todas las plaquetas bajan inmediatamente en las primeras 24 horas. Puede ser que hoy tomemos los laboratorios y al día siguiente ya tengamos menos del 25% de la basal. Entonces, cumplimos con este criterio de trombocitopenia. Y hace muchos años era únicamente daño a riñón, ahora sabemos que es lesión a órgano blanco, que puede involucrar neurológico, cardiovascular, gastrointestinal, pulmonar, hepático, oftálmico y evidentemente lo renal. Entonces, tenemos esta triada clásica, hay que hacer los estudios que les comenté al principio de Adams 13, Shiga toxina, y discernir entre estas tres entidades de microangiopatía trombótica, pero quiero que vean esto del iceberg en realidad de lo que nosotros vemos del paciente en las primeras 24 horas, que es proteinuria, anemia, esquistocitos, elevación de creatinina, elevación de DHL, aptoglobulina baja, puede haber confusión, dolor abdominal, edema, diarrea, y aquí ojo, porque antes clasificábamos el SHUA con diarrea positiva, diarrea negativa. Pero si yo les estoy hablando que la microangiopatía trombótica obstruye todos los pequeños capilares, tenemos capilares en todos lados. Entonces, muchas de estas manifestaciones principalmente son diarrea, dolor abdominal, que casi es en un 20 y tantos por ciento. Fatiga y náusea. Pero debajo de todo esto, esto es lo que realmente le está pasando a nuestro paciente o la complicación que va a tener. Falla de trasplante, encefalopatía, pancreatitis, necrosis hepática, hipertensión maligna en el Global Registry, y justamente hace un año salió un artículo muy bonito donde hablan sobre síndrome urémico hemolítico atípico y hipertensión maligna. Entonces, ahorita es uno de los nuevos perfiles que tenemos asociados de SHUA más hipertensión maligna, donde se vio que muchos de los pacientes que te presentaban esto tenían una disregulación, un
una disregulación en el metabolito, una mutación, y que se inician tratamientos con un inhibidor y les fue muy bien. Entonces pueden presentar isquemia, convulsiones y incluso en adultos se han reportado toda la triada, no tanto un daño renal e infarto a miocardio. Entonces, esta a mí me ayuda a entender mucho para conceptualizar todo lo que podemos encontrar del paciente. Y bueno, yo les decía, no solamente es lo renal, neurológicamente pueden ser la primera manifestación extrarrenal. Con el 25% pueden tener crisis convulsivas, confusión, encefalopatía. A nivel cardiovascular, el 33% de los pacientes lo pueden reportar con trombosis arterial, estenosis vascular, cardiomiopatía, hipertensión o infarto a miocardio. Y gastrointestinal es un poco más elevada, el 47%. Tenemos colitis, se ha reportado incluso pancreatitis, y de esta pancreatitis asumimos hacia diabetes, náusea, vómito, diarrea. Y casi el 50% pues tenemos datos de enfermedad renal dados por elevación de creatinina, proteinuria, puede haber hematuria, hipertensión y otras complicaciones como se han reportado por el doctor Reina con gangrena periférica, enfermedad periférica arterial. Y bueno, eso creo que a mí no pude poner una foto, pero cuando vamos a terapia intensiva, vemos todos estos pacientes con gangrena, decimos, bueno, es que tienen muchas aminas, pero en particular creo que hay que observar si no tenemos alguna de esta triada y nos estemos enfrentando ante otra cosa. Porque ya en la evaluación o las personas que hemos tenido pacientes con esta entidad, sabemos que son pacientes que llegan al principio muy graves y que generalmente están en urgencias, llegan en urgencias o llegan a terapia intensiva. Entonces, esta clasificación me gusta porque habla sobre clasificación de MAP que podemos tener. Ya sabemos, TP generalmente es la microangiopatía trombótica con plaquetas. Aquí es poco frecuente, fiebre, tiene muchos datos sobre todo neurológicos, y el Adams 3 está a menos del 10%. En las formas de PTT pueden ser las genéticas, o las por autoanticuerpos. La genética es poco común. Opman es un síndrome que podría estar dentro de estas genéticas. En cuanto a las microangiopatías que son de Shua, tenemos los que son por infección, los que son por desórdenes del complemento, generalmente por mutaciones en los genes que ya les había comentado, CFH, CFI, C3, THBD, ¿sí? MSP, entonces generalmente son o que están adquiridos, o incluso en muchos de los otros pacientes que se han reportado, están asociados a que sean asociados a alguna droga. Justo ayer en el American Journal eh, emitieron un caso de reporte de una mujer de 70 y tantos años que tenía pancreatitis, bueno, que tiene metástasis por páncreas y está usando un medicamento que es gemcitabina. Entonces, esto le ocasionó la microangiopatía trombótica, se decidió suspender el tratamiento, sin embargo, avanzó la enfermedad. Se decide reiniciar el medicamento, obviamente empiezan las manifestaciones de microangiopatía trombótica, y en el reporte dicen iniciar tratamiento con un inhibidor de C5, que en ese momento es eculizumab, durante 4 semanas. Se suspende toda la tormenta y ella continúa con el tratamiento. También hay otros casos reportados hacia HELP o durante el embarazo, y algunas enfermedades sistémicas como VIH, obviamente tumores, lupus y otras. Tenemos algunos medicamentos que también generalmente están asociados a quimioterapia, los que pueden ocasionar, y el trasplante también es otro perfil donde tenemos que se puede disyuntir en si son trasplantes renales o si son trasplantes no renales como de tamo. Entonces, estos pacientes también debemos de estar vigilando, obviamente, que el síndrome urémico hemolítico atípico, si es que se ocasiona en varias veces, no esté asociado a alguna mutación del complemento. Pero ¿cómo discernir entre estas tres entidades? Bueno, aquí les puse algo muy rápido. Todas tienen anemia hemolítica microangiopática, todas. La trombocitopenia en SHU es menos de 150,000, pero en PTT es mucho más grave, se reportan hasta menos de 30,000. La lesión renal aguda en SHUA obviamente es mucha elevación de creatinina, proteinuria, y en
PTT es muy leve. Shua, obviamente los que hemos tenido también los Shus que antes se conocían como clásicos, sabemos que pueden evolucionar a requerir una terapia de reemplazo. Síntomas neurológicos, aquí ojo porque quien más lo tiene es PTT, ¿sí? Sin embargo, eso no disciernen que entre Shua también lo puedan presentar o incluya un Shu típico. La actividad del Adams 13, como yo les decía, es mayor del 10% en un Shu atípico, en una PTT menos del 10% y en una shigatoxina, pues, evidentemente está normal. Por shigatoxina, ahí tenemos ya pruebas incluso con PCR o por el cultivo, ¿no? Y en Shu el complemento puede estar disminuido ya sea hasta 3 o C4, los restantes está normal. Y creo que aquí, ojo, Shua atípico generalmente tienen una historia familiar donde alguien presentó también como la triada clásica o incluso falleció o la madre presentó abortos de repetición o buscando un poco también tuvo varios episodios ese mismo paciente activados, se desactiva, vuelve a activarse, entonces eso nos está hablando de que es un paciente donde el complemento no tiene la capacidad de inhibirse o constantemente se está amplificando esta respuesta. Bueno, el tratamiento es diferente, si es una PTT sabemos que son recambios plasmáticos, a veces usamos esteroides, rituximab, sí, en Shua pues es la terapia de soporte en particular, a veces requerimos terapias de sustitución, evitar antibióticos, eso lo sabemos, y medicamentos antimotilidad. Y en Shua, entonces estamos hablando de inhibidores del complemento, principalmente eculizumab o ravulizumab. Aquí pongo vacunación y no porque la vacunación sea el tratamiento, sino que al iniciar este tipo de inhibidores necesitamos administrar las vacunas para todos los eh, toda la etiología que son conjugados, o sea, neumococo, hemófilus, meningococo. Entonces, esto es importantísimo, iniciar la vacunación. Si tenemos al paciente que está muy grave, necesitamos iniciar la vacunación, ¿qué hacemos? Bueno, se inicia el tratamiento, se da profilaxis antimicrobiana, se pone la vacuna cuando se pueda y 2 semanas después de la administración de vacuna ya se puede suspender la vacunación. Incluso hay otras corrientes de medicina donde no se suspende nunca el tratamiento antimicrobiano. También en cuanto a la vacunación hay que estarla administrando cada 5 años, estar vigilando, porque sí, principalmente el perfil de tener SHUA con trasplante puede hacer que la inmunosupresión sean pacientes que la tolerabilidad de la vacuna sea diferente a en un paciente sano. Pero bueno, esta me gusta porque estamos hablando sobre eh, como cuál es el dibujo clínico del síndrome urémico hemolítico atípico. Y aquí creo que en un futuro, como bien muchas veces comenta el doctor Alamilla, hablaremos del SHUA, tal vez no SHUA, sino como enfermedades del complemento y no complemento. Las enfermedades del complemento pueden ser primarias con disregulaciones como las mutaciones, anticuerpos, polimorfismos o proteínas de fusión. En la forma de no complementos tenemos algunos pacientes con DGKE y sobre todo algunas acidemias orgánicas, principalmente por la cobalamina C. Y tenemos la disregulación secundaria, que es toda la tormenta, como en el ejemplo bueno, en el caso del American Journal que acaban de publicar, donde la paciente se le dio tratamiento y se inhibe, ¿no? Entonces, estos son los síndromes urémicos que son secundarios, que sí se activó el complemento, que no hubo manera de pararlo, pero que se puede. Si ya este paciente vuelve a presentarlo, probablemente nos estemos enfrentando a SHUA primario. Y les pongo todos los triggers porque casi todos empezaron con un trigger y después al momento de evaluación de la mutación resulta que el paciente sí tenía una mutación genética. Hay que recordar que la mutación genética no nos da la pauta para iniciar el tratamiento. Y esto sí lo digo muy conscientemente porque lo único que nos dice es si el paciente va a estar o no enfrentándose a unas probables recaídas en su futuro. Y justamente hablando de mutaciones, ¿qué es lo que podemos decir? CFH, que es la de inicio temprano, la de mal pronóstico, la de alta recurrencia en el trasplante. Esta me encanta y si alguna vez tienen la oportunidad de leerlos del doctor Bogdan del 2025, habla sobre las mutaciones que encontraron en todas las implicaciones con pacientes con síndrome urémico hemolítico atípico y vemos que la
frecuencia estimada de enfermedad renal crónica o pérdida de la función, si es un poco estimada en SHUA, es diferente a la que se reportó ligeramente hace algunos años, que es por el doctor Reina en 2019, pero vemos que estos CFH casi del 60 al 80% pueden llegar a enfermedad renal en grados avanzados. Así, MSP es baja de 6 a 38. MSP aquí lo ponen como una baja penetrancia. La frecuencia estimada en SHUA es del 10%, aunque ayer que hablé un poquito sobre cómo estas mutaciones afectan en el tratamiento que vamos a llevar, aunque MSP se tiene calculada como algo muy benigno, lo que hay que estar vigilando es que probablemente este paciente recaiga. Hay estudios donde hasta 3.5 años después de haber suspendido el tratamiento pueden recaer con MSP. Y bueno, CFH C3, que C3 tiene pésimo pronóstico, la presentación es grave, mal pronóstico, es muy resistente obviamente, al tratamiento con plasma. Los inhibidores también son como unos están contemplados en estos en particular, sobre todo glomerulopatía por C3. Y bueno, hablando un poco sobre qué hacer. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, me gusta porque tenemos el paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que preguntarnos si tiene historia de malignicencia, si tiene cáncer, si tiene trasplante no renal, sino de médula ósea, o si está incluso expuesto a alguno de estos medicamentos que pueden activar la MAT. Entonces hay que tomarle C3, factor H, factor I. Digo, esto es lo que proponen. Aquí en Latinoamérica, en México, la verdad es que tenemos poco acceso a estos niveles que sería lo ideal tener, ¿no? Hay que sí tomar una prueba para ver si tenemos anticuerpos anti-FH. La actividad de Adams 3 es importantísima. Ver la PCR de cigatoxina o el cultivo de cigatoxina, tomarle, sobre todo aquí marcan mucho si son niños, tomar homocisteína, tomar test de DNA, de ENA, cardiolipinas, para descartar que sea algo asociado a algo inmunológico. Si tenemos un test sobre test por gamapatías, si tenemos más de 50 años. Y bueno, ¿qué se propone? Tenemos todo esto, decimos, bueno, ¿tiene o no síndrome urémico hemolítico atípico? Tenemos todos los estudios. Y aquí una vertiente muy importante es que a veces cuando nosotros encontramos estos pacientes, se requieren transfundir, ya se le inició plasma, entonces tomar actividad de Adams 13 ya no es tan viable porque se toma, pero ya está alterado, entonces hay que esperar unas 2 o 3 semanas después de la transfusión para tomar las muestras. Y entonces podemos apoyarnos mucho sobre el score modificado o el plasmic score, que ahorita hablaré un poquito más de ellos, si es que no tenemos a la mano. Pero tenemos el diagnóstico que se hizo por exclusión de síndrome urémico hemolítico atípico. Y entonces, por ejemplo, si pensamos que es una PTT, pues hay que iniciar plasmaféresis. Pero si la plasmaféresis no funciona, entonces hay que obviamente valorar la actividad de Adams 13 y entonces hay que sospechar que tiene un síndrome urémico hemolítico atípico. Y esto es pensando que no tenemos el Adams 13. Entonces iniciamos el inhibidor de C5, que en este particular antes iniciábamos con eculizumab, ahora se propone el cambio a ravulizumab y ahí de lo que hablaremos un poco. Y bueno, preguntarnos si hay historia en estos pacientes que tengan algún dato de algún otro paciente que dentro de su familia hayan cursado con esta enfermedad o incluso ellos mismos. Iniciamos el tratamiento y lo que se propone es que más o menos en 10 días debe haber una remisión hematológica, principalmente con elevación de plaquetas, disminución del DHL, mejoría de la hemoglobina, aunque hay estudios que más o menos a los 30 días mejora la hemoglobina. Sin embargo, plaquetas es importante y lo que también es muy importante es que la creatinina va bajando y ya no hay necesidad de estarlos metiendo hacia una terapia de sustitución renal. Entonces, si esto ocurre y damos el tratamiento y si hay respuesta, bueno, pues entonces hay que continuar el inhibidor de C5. Si no hay respuesta, se considera realizar una biopsia renal. Y si
en lo que no tenemos respuesta, entonces se considera reevaluar que realmente tenga o no un síndrome urémico hemolítico atípico. Y aquí pongo la monitorización de CH50, porque este sketch está basado en eculizumab. Cuando utilizamos ravulizumab, todos aquellos que hemos utilizado eculizumab sabemos que una forma de monitorizar la inhibición del complemento es a través de CH50 o niveles de eculizumab, que a veces es difícil sí conseguir aquí en México, CH50 sí, pero en ravulizumab ahorita les voy a explicar el por qué. No podemos utilizar esto como monitorización. Entonces, aquí pues sería otra fuente de buscar una nueva forma de monitorizar un nuevo biomarcador como ese 5-9B. Pero bueno, diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno. ¿Qué pasa? Porque es demasiada información de síndrome urémico hemolítico atípico. Lo que quiero que se lleven es la triada clásica, anemia hemolítica, plaquetopenia y daño a órgano. Hay que discernir entre todo este cuadro, que es muy importante. Hay veces que nos estamos enfrentando a una microangiopatía trombótica secundaria, ¿sí? Y bueno, la baja incidencia puede retrasar el diagnóstico, sí. La presentación es muy variable de un cuadro a otro, como ya lo observamos. Los síntomas pivotes pueden ser extrarrenales al principio y no dar una manifestación tal cual renal. Y sobre todo, importancia, el diagnóstico tardío se asocia a un mayor riesgo de lesión renal irreversible. Ayer justo que di una plática sobre esto, antes de la era de eculizumab, los pacientes que tenían síndrome urémico hemolítico atípico, hasta el 60% tenían daño renal crónico. Post era eculizumab, solo el 10% de estos pacientes lo presentan. Bueno, el no dar el tratamiento en una forma rápida puede ocasionar hospitalización prolongada y mayor costos de atención médica. Por lo que es importante subrayar que esto es, como había dicho al principio de la plática, no una enfermedad que solo confiere al nefrólogo, sí somos como una parte importante, pero tenemos que apoyarnos de otros especialistas. Justo lo que les comentaba de que era pre-eculizumab, pero bueno, junto con los inhibidores de C5 tenemos riesgos de meningitis, ¿sí? Esto es asociado a la de 7,000 a 10,000 hay probabilidad de que uno se infecte utilizando un inhibidor de C5, aunque en casi todos los reportes, sobre todo los que voy a mostrar, no hay ningún caso que se haya reportado por meningitis. Tiene un alto coste. La necesidad de infusión con eculizumab es cada 15 días, ir al hospital y sentarnos durante unas 4 horas para la administración del medicamento y posteriormente ya irnos a casa. Y esto es llevado a muchas sobre cuál es la interrupción de este medicamento. Pero bueno, el inhibidor de C5, ¿cómo funciona? Y aquí les pongo toda la vía del complemento. El anticuerpo monoclonal lo que hace es que inhibe la escisión de C5 entre C5A y B, ¿sí? Y bueno, prácticamente lo que va a hacer los inhibidores de 5 es que va a inhibir la formación del ataque, del complejo de ataque de membrana. Los YUAS, hablamos sobre la sobreactivación que tenemos en mutaciones de C3, CFH, CFI, falta de regulación, sobre todo con autoanticuerpos y estas mutaciones en particular. Y hay algunos triggers que pueden desencadenar esta disregulación como embarazo, trasplante, cáncer, infecciones virales, agentes farmacológicos, ¿sí? Y Ravulizumab es el nuevo medicamento que cambia un poco la ingeniería de eculizumab. Está diseñado a partir de eculizumab. Lo que hace es que se cambia el reemplazo de TIR27 en CDR por SER57, tanto en CDR1 como CDR2, ¿sí? Y esto va a hacer que tenga mayor afinidad a C5. Entonces, ravulizumab tiene un mecanismo diferente a eculizumab, porque aquí vemos eculizumab donde se une a C5 en el torrente sanguíneo, ingresa a la célula a través del endosoma, ¿sí? Estos restos son asociados en C5 y esta sufre una degradación lisosomal con C5 y hasta ahí queda. Pero en ravulizumab tenemos todo en la misma vía, sin embargo, aquí pasa algo diferente porque se disocia de C5 y se une al receptor del factor de reciclado debido a su estructura proteica y sale. Se transporta a la superficie celular, se libera,
donde se puede volver a reutilizar. Y ese es aquí donde viene pues los beneficios de Ravulizumab, porque ofrece una dosificación extendida, mejorando la calidad de vida y adherencia del paciente. Los desafíos es que si hay vertientes de suspender o no, cuándo suspender. Lo que hay que importante saber es que por lo menos dentro de la IPP o dentro del tratamiento es administrarlo durante 6 meses, ¿sí? Para las microangiopatías trombóticas, sobre todo síndrome urémico hemolítico atípico, ¿sí? Y de ahí hay que individualizar cada paciente. ¿Cuáles son las estrategias futuras? Sobre todo garantizar que el paciente no recaiga. Y este es un artículo súper bonito porque habla del real world realmente, que es el doctor Schiffer de literal de 2024, donde este registro global que tenemos de pacientes ven a 49 pacientes. De estos, 40 son adultos, pediátricos son 9, de 15 continentes, ¿sí? Del 2019 al 2023, y a todos se les inició eculizumab y después se hizo el switch a ravulizumab. Y lo importante de esto, que es un real world que no fue patrocinado ni demás, es que no hubo requerimiento de diálisis, no hubo requerimiento de trasplante durante el tratamiento de ravulizumab, y sobre todo que al cambiar a hacer el switch, los pacientes se mantuvieron estables tanto en la filtración glomerular como en plaquetas, como en DHL, como en la creatinina y sobre todo en la hemoglobina durante todo el tratamiento. ¿Es seguro el medicamento? Sí, porque realmente de todas estas veces que se administró, solamente 3 eventos fueron asociados al medicamento, que fue reacción a la transfusión, cefalea y fatiga. De todo lo demás, de los 60 veces que se aplicaron el medicamento, hubo 20 eventos que no fueron, o sea, eventos en total que no todos están relacionados al medicamento, durante los cuales hubo infecciones en 7 ocasiones, fibrilación atrial, gastroenteritis y malignicencia. ¿Sí? Este es, como conclusión, este es el primer estudio del Real World no patrocinado, donde podemos hablar sobre cuál es la efectividad y la seguridad del switch hacia ravulizumab. Y les quiero presentar estas gráficas que el doctor Schiffer nos hizo el favor de poner en su artículo, donde vemos que todos los pacientes, y aquí generalmente la media es de 56 a 62 de filtración glomerular, quiero llamar la atención sobre todo que los niños, que es la línea azul, inician con 127 y terminan con 123 de filtración glomerular, a diferencia, que esto siempre lo hemos platicado, las personas que nos vemos este tipo de pacientes de síndrome urémico hemolítico atípico, es que los adultos que tienen microangiopatías trombóticas, sí la función renal se merma bastante, pero en particular mejora con los inhibidores de C5, pero sí al nosotros administrarle a un niño mejora completamente, casi en el 100%, como pueden observar, pero bueno, la media de estos pacientes es esto. Plaquetas igual se mantuvieron estable en los 3 grupos, tanto en la totalidad como en los niños adultos, y la DHL también se mantuvo estable. Pero, ¿qué en particular? ¿Qué podemos decir de los niños? De los niños está este artículo muy bonito, invito a leerlos, que es el doctor Tanaka, sobre cómo se hizo la evaluación para el medicamento, porque ravulizumab tiene la porción que ahorita vamos a hablar un poco, se pone el medicamento, que es la dosis de infusión, a las 2 semanas se vuelve a aplicar el medicamento, iniciamos la dosis de mantenimiento, y los que tienen más de 20 kilos, vas a administrarse cada 8 semanas en vez de cada 15 días versus eculizumab. Pero los pacientes que tienen menos de 20 kilos se va a administrar cada 4 semanas. Y justamente eso fue lanzado en este artículo. Estos pacientes, como vemos, no son tantos, son 10, 10 donde la mayoría, hubo uno de menos de 2 años, de 2 a 6 años uno, y la mayoría pesa más de 40 a 60 kilos. Este medicamento ravulizumab se puede administrar en mayores de 5 años, dependiendo del país. Europa y USA pueden tener 10 a 5. Nosotros podemos administrarlo sin problema, después incluso de los 5 kilos.
Este, y vemos cuál es la característica principal de estos pacientes. Entonces, durante su administración se mantuvo estable la filtración glomerular, DHL, plaquetas y hemoglobina. Y el por qué fue administrado cada 4 en vez de cada 8 semanas, a diferencia de los pacientes de mayores de 20 kilos, es por esta razón. La forma en que monitorizaron cómo se inhibía el complemento es CH50 no funciona, pero la forma libre de C5 sí. Entonces, pacientes que vieron menos de 20 kilos observaban que empezaba a haber no una inhibición como se quería del complemento, y esto es visto por estos niveles, por esa razón se cambió de cada 8 a cada 4 semanas. ¿Cuáles son los eventos adversos que se tuvieron? Pues la verdad es que uno serio solamente fue uno. En cuanto a cuáles fueron, principalmente son los que están asociados a cualquier medicamento como nasofaringitis, respiraciones de tracto respiratorio, otitis media, faringitis, y como vemos, no hubo ninguno asociado a meningococo o muerte, ¿no? ¿Cuál es la eficacia y seguridad del cambio de eculizumab a ravulizumab en pacientes adultos? Ya vimos los niños, ya vimos las cortes reales, pero los niños con datos reales o los adultos con datos reales, ¿cuáles? Bueno, este es un retrospectivo del 2024 del doctor Schoenfler. Tenemos 32 pacientes adultos con síndrome urémico hemolítico atípico, 10 de ellos eran receptores de trasplante renal tratados con eculizumab por más de 3 meses, y la intervención fue el switch. El objetivo fue evaluar la seguridad y eficacia del cambio de medicación, evaluando hemoglobina, filtración glomerular, plaquetas de HL, terapia y cuáles fueron los eventos asociados durante 3 a 12 meses. Y tanto en plaquetas como en hemoglobina vimos que se mantuvieron estable. Quiero que veamos esta muy importante, que es los pacientes que se diagnosticaron antes de los 6 meses a después de los 6 meses. O sea, hay pacientes que se diagnosticaron antes de los 6 meses y se les dio ravulizumab a los que ya llevaban más de 6 meses de tratamiento con eculizumab y se hizo el cambio. Y vemos que sí hay una mejoría importante tanto en plaquetopenia como en hemoglobina, como en DHL y en aptoglobulina. Pero en la filtración glomerular, justamente los pacientes que son los que son diagnosticados más de 6 meses, que son este cuadrito, como podemos ver que sí tienen también una mejoría en la filtración glomerular. Y en cuanto a los eventos adversos, también son muy pocos los que se están asociados. Tampoco hubo un evento adverso relacionado, solamente fue en uno donde se le suspendió el tratamiento, y como podemos ver tampoco hay infecciones asociadas a meningococo. Entonces, como podemos ver, este es el mayor real world que se tiene, no patrocinado por la industria, ¿sí? Donde se hicieron los cambios de inhibidor de C5 de eculizumab a ravulizumab, y lo que observamos es que se mantuvo estable DHL, plaquetas, aptoglobulina, hemoglobina y la filtración glomerular. Estos estudios, ya para no ser tan extensiva en los estudios, son de dónde derivaron estos switch, y actualmente se están corriendo extensiones de estos estudios donde se hicieron los switch, en los cuales todos vamos con muy bueno. Pero este en particular, que es del 2023, habla sobre la calidad de vida de estos pacientes que hicieron el switch, y casi el 100% dijeron que preferían ravulizumab a eculizumab. ¿Por qué? Porque tienen en ambos una percepción positiva. Sin embargo, vieron una mejoría en su calidad de vida y del cuidador al hacer el cambio, sobre todo asociado a la infusión, y que brinda mayor libertad tanto en el trabajo como en lo demás. Este, evidencia evidencia del mundo real sobre el impacto del tratamiento y las preferencias del tratamiento. Entonces, estos son los puntos a recordar. ¿Es eficaz y seguro? Sí. ¿Inhibe C5 con parámetros hematológicos y renales? Sí.
La vida media prolongada de ravulizumab ofrece ventajas, evidentemente, sobre todo que están asociadas a menor carga terapéutica y mayor calidad de vida del paciente, y pues esto se puede traducir en reducción de recursos sanitarios. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en inhibidor de C5? Y aquí quiero agradecer a todo mi equipo del Instituto Nacional de Pediatría, donde hemos hecho este cambio a 4 pacientes, donde vemos el cambio de cada 2 a ravulizumab. Entonces, nosotros iniciamos el tratamiento de inhibidores C5 en el 2016. Se hizo un abordaje, hemos estado en educación continua sobre esta patología. Actualmente tenemos 4 pacientes con síndrome urémico hemolítico atípico en tratamiento con inhibidores C5. 3 son niños, 1 es niña, y quiero mostrarles el primer caso que se inició con tratamiento gracias a la doctora Aurora Bojorquez. Este es el paciente que en ese momento, en 2015, tenía 10 años, es de Aguascalientes, tuvo, antes de ingresar al INP, 3 hospitalizaciones asociadas a infección de vías respiratorias, lesión renal aguda, anemia, crisis convulsivas, plaquetopenia. Le colocaron un catéter Tenco, revirtió el primer evento de trigger y se egresó. Se envió de referencia al Instituto Nacional justamente a inmunología, porque tenía C3 bajo. Pensaron que era una inmunodeficiencia. En la consulta externa de inmuno se recibe, sin embargo, se ve muy pálido, se ve taquicárdico, hipotenso, lo llevan a área de choque de urgencias y pues nos damos cuenta que tiene la triada clásica, ya saben, anemia hemolítica, plaquetopenia y lesión renal aguda. En ese momento se inicia plasma fresco congelado y plasmaféresis. Se aborda nefrología. Nosotros comentamos desde un inicio una probable síndrome urémico hemolítico atípico e iniciamos tratamiento con inhibidor de C5, eculizumab, desde el 2016 hasta el 2024. Y quiero que vean, les pongo todos estos años, porque ¿qué pasa con este paciente? Este paciente, ya muchos años después, se pudo hacer la mutación que tenía y salió que el paciente tiene mutación en CFH, en heterocigosis, en MSP y en CFI. Este paciente en particular, actualmente, durante este tratamiento de 2016 a 2024, se administró eculizumab. Esto significó hospitalizaciones cada 15 días, 26 administraciones anuales y un total de 234 infusiones durante este tiempo. Yo los invito a todos los que tenemos hijos, saber que estar hospitalizado cada 15 días, también muchas veces nosotros como médicos no tenemos camas libres para estar hospitalizando cada 15 días. A veces tenía que llegar a urgencias, a veces nos pasamos un poco del tiempo por no tener una accesibilidad a camas. Todo esto se pudo hacer un cambio porque en el 2023, a través del apoyo de ACUA y la Subdirección de Medicina y de Mato Onco, se pudo hacer que todas estas administraciones fueran en forma ambulatoria, es decir, en vez de estar hospitalizados, se infundían en un área de quimioterapia ambulatoria y podían egresar al paciente. En 2024, pues esto acortó estancias hospitalarias, redujo el costo hospitalario día cama y sobre todo hubo una mayor calidad asociada al menor tiempo de traslado y hospitalario en el paciente. Y en el 2025, ¿qué pasó? Bueno, en el 2025 iniciamos el switch a ravulizumab en enero del 2025. Y es así que en vez de venir cada 15 días, este paciente, aquí les pongo la flecha porque es 2024, sus basales de 13.8, actualmente en julio tenemos 13.7 de hemoglobina, creatinina teníamos 0.6 en enero 2025, actualmente 0.7, plaquetas tenemos 223,000, 203,000, DHL 210 y 196,000. Se han hecho en él en particular examen general de orina, no tenemos datos de proteinuria y hematuria. Lo que sí es que hemos estado observando que desde antes de la aplicación de ravulizumab el paciente ha tenido hipertensión, lo cual se ha tratado con tratamiento de soporte. Y bueno, este switch, ¿qué permitió? Estamos hablando de la infusión, de la carga y de que se administra el tratamiento cada 4 o cada 8 semanas de acuerdo al peso del paciente. Estos son los 4 pacientes y ya no me voy a detener tanto por la hora,
que son un poco más de los 40 minutos, pero qué bueno que los 4 pacientes todos fueron activados por alguna infección, tanto de tracto respiratorio como de tracto urinario, como de vías respiratorias, como asociado a gastrointestinal. Entonces, todos estos pacientes tuvieron el trigger, una infección, y después de eso empezaron los datos de microangiopatía trombótica. Quiero que observen uno de nuestros pacientes en particular, paciente 3, cuando llegó tenía 4 meses, infección de vías urinarias, hematuria, y cuando hicimos el interrogatorio, 2 hermanos fueron fallecidos por uno aparentemente edema pulmonar y otro por un síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria, elevación de creatinina y eh, actualmente, en marzo, la paciente tiene 5 años. El siguiente paciente, que es el más reciente, quiero que vean cómo se activó con un trigger de vías respiratorias. Sin embargo, al hacer el reinterrogatorio, la madre había tenido abortos en 2 ocasiones. Bueno, el diagnóstico que se hizo en estos pacientes, obviamente se hizo todo este abordaje. En el último, tener el Adams 13 a veces es muy difícil, como les comentaba, tenerlo como en otros países donde en menos de 24 horas ya se tiene el resultado y se puede tomar una decisión de vida o muerte. Pero este artículo, que ya es de 2017, me gusta porque habla de cómo iniciamos el tratamiento. Menos de 7 días, más de 7 días. Y bueno, esa pequeña diferencia de días impacta en la filtración glomerular. Aquí estamos hablando de los pacientes que empezaron en menos de 7 días, como la filtración glomerular mejoró rápidamente, a diferencia de los que iniciaron después de los 7 días. Y bueno, esto en tiempos de meses se tradujo en que los pacientes de menos de 7 días, su media fue 47 de filtración glomerular versus 81 de iniciar en menos de 15 días. Entonces, del tiempo de cuándo iniciar el tratamiento, sí es importante. Entonces, para esto podemos hablar que en lo que estamos tomando, que mandamos la prueba del Adams 13 y estamos en vías, pero tenemos la triada clásica y parece que no es una PTT, podemos hacer esto, que es un Plasmic Score. Entonces, si el Plasmic Score sale alto, entonces probablemente nos estemos enfrentando a una PTT, pero si sale bajo, probablemente nos estemos enfrentando a un SHUA. Esto tiene una buena validez, hay que utilizarlo, ¿sí? En general preguntan cosas como plaquetopenia, lisis, actividad, bueno, quien pueda o quien quiera por el tiempo yo se los puedo mandar sin problema, pero en realidad es ir palomeando el checklist que tienen o incluso en el Google uno pone y sale la calculadora. ¿Cómo se administra Ravulizumab? Bueno, pues es la dosis de carga, como ya les había comentado. A los 15 días se inicia la dosis de mantenimiento. Cuando estamos ante estos pacientes, inmediatamente hay que vacunarlos contra meningococo, neumococo, ¿sí? Si no contamos con la vacuna en ese momento, iniciar el tratamiento y una vez que tengamos la vacuna se administra y 2 semanas después se utiliza tratamiento profiláctico y se suspende. Esta es la experiencia de los 4 pacientes que tenemos desde que iniciaron. ¿Sí? Vemos la hemoglobina tan avanzada y actualmente en el 2025 cómo se mantienen. Igual, inicio de la plaquetopenia. Actualmente, pacientes que no tienen datos de plaquetopenia y que al hacer el switch se han mantenido estables, porque incluso hemos visto que en pacientes ha mejorado la plaquetopenia de enero a julio, ¿sí? En DHL, que es cuando se inició, igual que ya llevamos 26 semanas de tratamiento, también observamos mejoría o por lo menos estabilidad, ¿sí? Estos son en base a la creatinina. Todos estos pacientes requirieron terapia de sustitución renal. Al administrar inhibidor de C5 a los 10 días, a la semana ya se estaba dejando la terapia de soporte. Y estos son los datos de pre-ravulizumab a actualmente. En todos tenemos estabilidad en cuanto a la filtración glomerular. Y bueno, quiero que observen esto. Ravulizumab cada 2 se administra y la siguiente es cada 8 semanas en la fase de mantenimiento en mayores de 20 kilos. Y eculizumab, durante este tiempo tendríamos que administrar 5 dosis más, ¿sí? Que significan 5 hospitalizaciones. Le hice esta encuesta a los pacientes que tenemos actualmente sobre calidad de vida y el 100% respondió que prefieren ravulizumab a eculizumab
generalmente asociado al al tratamiento, a las infusiones, a que les permite hacer mayores cosas. Y pues bueno, debido al tiempo, quiero agradecer al Colegio de Nefrólogos, sobre todo a todas las personas que se conectaron el día de hoy para saber un poco o poder establecer esta comunicación de una enfermedad que es muy vasta, que es difícil de diagnosticar, que actualmente tiene tratamiento, que les va muy bien a los pacientes y sobre todo quiero agradecer a cada uno de ustedes porque la nefrología de México siga avanzando. En especial quiero agradecer igual a AstraZeneca por la participación y colaboración y al doctor Juan, como siempre, pues, por siempre estar en la mejora continua, sobre todo en la parte de nefrología pediátrica. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas felicidades, doctora. Excelente ponencia. Un tema muy interesante para todos nosotros, ¿verdad? Que es un tema que la verdad que nos llama la atención, que nos emociona cada que tenemos un caso. Entonces, invitamos a la audiencia, si tienen alguna duda, por favor de enviarnos. Yo nada más quisiera recalcar algo, doctora, si nos puede ayudar. Eh, sí, observé que una de las preocupaciones son las infecciones. ¿Cuál sería el esquema de vacunación en el momento de que decidimos usar este medicamento para que prevengamos esas infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el esquema de vacunación ideal para estos niños? Usted, no sé si nos puede Sí, apoyar con esa Menactra aquí en respuesta. México está excelente utilizar. Tenemos varios tipos de están asociados a estos serotipos. Entonces, iniciar contra meningococo y neumococo. Eso es lo que tenemos que hacer en ese momento. Ok, Meningococo, sobre todo, que es como la más, el riesgo temible. que más podemos temer, pero lo que yo les comento, o sea, si estamos enfrentándonos a, no tenemos la vacuna en este momento, pero el niño está muy grave o el adulto está muy grave, hay que iniciar el tratamiento, vacunarlo y en ese momento iniciamos tratamiento profiláctico. ¿Sí? Las guías Mm, dicen, puede ser en adultos ciprofloxacino o amoxicilina o penicilina. Y una vez que ok, se vacune, 2 semanas después, tenemos que continuar con el tratamiento profiláctico y suspender. Aquí le comentaba que hay otros grupos, incluso las guías dicen de utilizar profilaxis antimicrobiana siempre. Y una vez que se suspende el inhibidor, hasta 3 meses después, por ejemplo, en eculizumab, suspender el tratamiento profiláctico y en ravulizumab se dice incluso utilizarlo desde 6 a 8 meses. Pero en particular nosotros, la verdad, hemos suspendido el tratamiento, hemos estado vigilando y pendientes de la revacunación, sobre todo cada 5 años. ok. ¿Y hay alguna, no sé, alguna prueba de anticuerpos para ver si es necesario vacunar antes o nos quedamos con ese esquema? Sí, sí hay anticuerpos, pero desgraciadamente nosotros no tenemos acceso a esos anticuerpos en específico para ver la titulabilidad de cómo va en nuestro paciente individualmente, ver si requiere o no requiere la actualización de la vacuna. Ah, ok. Muy bien, doctora. Mire, nos están llegando unas preguntas. Aquí nos comparten una pregunta que dice, ¿qué seguimiento deben de llevar los pacientes? ¿Cada cuándo citarlos? ¿Y qué estudios debemos de solicitarle? Y esta pregunta es muy interesante. Creo que primero hay que hablar de cuando el síndrome urémico hemolítico está súper activo. Sí les recomendaría estarlos vigilando, o sea, una vez que pasa la tormenta y que le iniciamos el inhibidor, estarlos vigilando cada semana, ¿no? Ver que no se active, ver que no tengamos con qué laboratorios, con hemoglobina, con plaquetas, con DHL, con un examen general de orina, vigilando que no haya hematuria, que no haya proteinuria, tomarles la presión arterial, ¿sí? Ese es importantísimo, y la creatinina. O sea, creo que con estos valores nosotros podemos estar vigilando. Ya las guías o otros grupos, sobre todo no mexicanos, no latinoamericanos, hablan sobre estar vigilando con aptoglobulina e incluso C3, C5, C59B, o sea, son cosas que actualmente en México no tenemos, pero que sí podemos tener la clínica del paciente, incitarlo a saber si tiene fatiga, si tiene cansancio, si tiene edema, si tiene
tiene tos o si está orinando con espuma, es importante. Después de que pase este mes, cada 15 días y después cada mes. Y después actualmente en los pacientes que, por ejemplo, tienen más de 20 kilos, que hicimos el switch a Ravulizumab, la realidad es que los citamos un día antes de su administración, vemos los laboratorios y se administra, pero afortunadamente se han mantenido estables en cuanto a su función renal, en cuanto a la hemoglobina, en cuanto a las plaquetas, en cuanto a la DHL. Entonces, no hemos tenido la necesidad de estarlo citando más frecuentemente. Solamente en uno de estos pacientes hemos tenido, pues sí, una reacción que cuando se estaba administrando el medicamento empezó como anafilaxia, pero casi estaba muy reciente el cuadro del síndrome urémico hemolítico atípico. Entonces discernimos entre qué hacemos. ¿Suspendemos el tratamiento? Pues bueno, entonces lo que hicimos fue premedicar al paciente, obviamente tratar en ese momento. La siguiente vez lo premedicamos con difenhidramina hidrocortisona, le fue muy bien, pero lo que sí notamos es que empezaba con datos de taquicardia. Entonces lo que hicimos fue extender el tiempo de infusión. A este paciente no lo estuvimos vigilando en Aqua, que es el centro ambulatorio, sino lo hospitalizábamos y vigilábamos hasta que en la actualidad no tenemos ningún evento adverso, entonces ya lo pudimos regresar a la forma ambulatoria. Muy bien. Y en ese mismo tenor, nos mandan otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe mantener el tratamiento? ¿Cuánto tiempo? Esta pregunta está súper interesante. Los invito a ver también una charla que se hizo ayer en la Asociación Latinoamericana sobre la suspensión de los inhibidores de C5. ¿Cuánto tiempo? Es una pregunta que se debe individualizar y tomar esa decisión junto con el paciente. ¿Cuánto tiempo debemos llevarlo? Por lo menos 6 meses. Claro, si tenemos la variante en esos menos de 6 meses, por ejemplo, MCP, que la variante fuera no patogénica, pudiéramos estar vigilando al paciente. Pero, por ejemplo, uno de mis pacientes tiene MCP, pero resulta que es la que fallecieron dos hermanos. Entonces, en este caso hay que individualizar. Actualmente hay otros grupos donde proponen, donde inclusive teniendo mutaciones genéticas, suspenderlo, dependiendo si es 6 o 1 año, pero creo que en este tenor siempre hay que individualizar al paciente. Si, por ejemplo, no tenemos variantes patogénicas, en un estudio súper bonito que se realizó, vemos que es muy poca la probabilidad de recaída. Existe, pero es muy baja. Claro, ahora que he estado hablando con otras personas que no son nefrólogos pediatras, muchos dicen, es que la mutación genética, hasta que tenga la mutación doy el tratamiento. No, la mutación no habla sobre dar el tratamiento, o sea, la entidad habla sobre dar el tratamiento. Si tenemos la mutación genética que casi en el 60% podemos encontrar una de estas, pues entonces hay que valorar cuánto tiempo lo vamos a dar. Si no tenemos alguna mutación, pero el paciente persiste con triggers y triggers y triggers, claro que hay que individualizarlo. Creo que esta respuesta, uno, en todo lo que se habla de literatura de inhibir al complemento es teniendo consideración al paciente de qué es lo que le puede pasar si se suspende y dos, tener una vez que se suspende, si en caso de recaída tengamos el acceso rápido a, estoy hablando en menos de una semana, volverlo a administrar. Creo que estas condiciones son muy importantes. Y sobre todo creo que la condición más importante es que se habla de por qué estamos hablando de la interrupción, es por el alto costo, ¿no? Entonces, creo que también creo que esto nos abre el cómo tenemos que estar vigilando al paciente, por lo menos 6 meses hay que darle el tratamiento. Eh, Ahorita hay otro artículo muy bonito que a quien guste se lo puede enviar, pero habla sobre perfiles de síndrome urémico hemolítico atípico y cuánto es el tiempo de tratamiento que por lo menos debemos de asegurar. Bueno, espero que eso haya contestado un poco su pregunta. Perfecto, muchas gracias, Lilian. Pero tenemos otras preguntitas. Me mandan una que dice, ¿qué probabilidad de recaída tiene un paciente con variante de significado incierto? Esa es una pregunta. Y como hablaba MCP, incluso dice nada más darle 3 meses y la variedad es incierta o no patogénica.
¿no? O sea, hay criterios de cuánto tiempo debemos de utilizar. Si es un MSP que sí es patogénica, ahí es un poco diferente. Pero, por ejemplo, en un estudio muy bonito del doctor Fajuri del 2021, que es, no, que es un real world igual y que llama a varios multicéntricos, se ve como MSP aparentemente es muy benigna, pero sí tiene una recurrencia alta a final del tiempo. Digo, no catastrófica, pero sí alta. O sea, hay pacientes que a los 3.5 años recayeron después de suspender el tratamiento. Ah, ok. Sí. Y tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿qué reacciones al medicamento debemos de vigilar y cuáles son los más comunes? Los más comunes, pues en particular, me parece que cefalea puede ser uno de los primeros. Como en todo medicamento hay que vigilar cefalea, reacciones adversas, infecciones se han asociado. En particular, no hemos tenido infecciones asociadas al medicamento, pero creo que la que yo debería estar vigilando más es si hay una reacción a la sustancia, ¿no? Como les dije, en este caso, donde realmente tenía datos de anafilaxia, le tuve que poner oxígeno, se hipotensó, o sea, empezó con muchos datos de respuesta. Creo que ahí hay que valorar. Incluso pensamos que se iba a tener que suspender, pero la forma que a mí me funcionó y que no viene en ningún lado es premedicar, pero aparte hacer la forma de, de administración más prolongada. Mm, muy bien, muy bien. Pues creo que está llegando una pregunta, pero aún no se termina. Muy bien, yo quisiera hacerte una preguntita. Ahora sí que un poquito en ese contexto que mencionaste, la accesibilidad a este medicamento. Sabemos que somos un país que tenemos muchas limitantes en cuanto a medicamentos. Eh, en este caso, si tuviéramos la sospecha de un niño con síndrome de hemolítico urémico atípico, podemos referirlo, pero, o sea, contamos con la posibilidad de un apoyo para estos niños que a veces no tenemos el recurso o son de escasos recursos. ¿Existiría alguna forma de apoyarlos o nos vamos con el tratamiento clásico que pudiéramos tener? Esa Yo es creo que una pregunta aquí, que, exacto, esta es una importante pregunta. Probablemente después acceso de esta empresa pueda platicar un poco más de ustedes, dependiendo de qué tipo de seguridad social tenga, es la forma en que va a tener el acceso a este medicamento, que exacto, es muy importante. O sea, no es lo mismo Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, o sea, creo que la forma de acceso es diferente en cada uno de ellos. Creo muy que cierto. lo que nos debemos de llevar a cabo es no pensar que solo porque en los institutos se administra es la única forma. Se administra porque también un Punto. trabajo conjunto con los administrativos de estar justificando la forma. Cuando uno está del otro lado siempre piensa que nos dan todos los medicamentos, pero en realidad es una forma administrativa que creo que se puede lograr en cualquier lado. Y si es de esa forma, yo con mucho gusto los puedo ayudar, pero sí saber que es importantísimo iniciar el tratamiento en menos de los 7 días, porque eso sí nos Exacto. va a dar la pauta del pronóstico del paciente. Como los 4 pacientes que les mostré, no son los únicos que hemos tenido con síndrome urémico hemolítico atípico. Hemos tenido el paciente que tenía síndrome urémico hemolítico atípico en trasplante, que como ya se sentía muy bien, dejó de administrarse el medicamento hasta que un día llegó con una complicación severísima de microangiopatía trombótica y falleció el paciente. O sea, es algo a lo que siempre nos hemos estado enfrentando, pero en niños en particular, dar el tratamiento en forma temprana va a hacer que el paciente tenga una buena función renal. Y en adultos también, evidentemente. Ujú, perfecto. Y pues igual me están preguntando qué dosis está indicada en los adultos jóvenes y cuál es la dosis máxima que Ah, se están manejando. esta pregunta está muy bonita porque en particular quiero que ojalá le pudieran tomar una foto, este Una screenshot. fotito aquí, sí. Sí, sí, donde uno, creo que
porque esto no es solamente para niños, o sea, vemos de 10 a 20 kilos, la dosis de carga es 600, de 20 a 30 es 900 miligramos, de 30 a 40 son 1200, de 40 a 60, 2400 miligramos, de 60 a 100, 2700 y más de 100 kilos, 3000. Esa es la dosis de carga. Y la de Ujú. mantenimiento, que es cuando se inicia 15 días después, aquí vemos de 10 a 20 son 600 miligramos, de 20 a 30, 2100, de 30 a 40, 2700, de 40 a 60, 3000 y de ahí 3300, 3600. Y de aquí de esta fase de mantenimiento, si el paciente pesa más de 20 kilos, se va a administrar cada 8 semanas. ¿Sí? Esta es la bondad, que en vez de estar administrando cada 15 van a ser cada 8 semanas. Ah, muy bien, perfecto, pues yo creo que con esto concluimos este webinar. Doctora Lilian, muchísimas gracias. De verdad que nos habló un tema muy interesante, bien desarrollado y le agradecemos su participación a nombre del Colegio de Nefrólogos de México. Y pues bueno, yo creo que podemos invitarlos para próximos eventos académicos del colegio. Y pues aprovecho la ocasión para que los que puedan asistir o conectarse al próximo Congreso Nacional de Nefrología del Colegio de Nefrólogos, que se va a llevar a cabo del 3 al 6 de septiembre, ya prácticamente en esta semana que sigue. Los estamos invitando para que se unan. Si no pueden viajar a Monterrey, hay la opción en línea, para que nos acompañen en el programa académico de nefropediatría y de todo el programa del Congreso. Está en la página del colegio, así que pueden descargarlo y ojalá pudieran acompañarnos en esta actividad académica que año con año, cada día, cada vez está mejor. Nuevamente agradezco su participación, doctora, y a todos los que estuvieron conectados y nos acompañaron en este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.